La magia de la televisión llegó a México a principios de los años 50. Oficialmente arrancó emisiones el 1 de septiembre de 1950, convirtiéndose en un nuevo miembro de la familia, donde eran presentados los mismos programas que en la radio, solo que el auditorio ya no solo podía escuchar a sus artistas, sino que también podía verlos. Mismos conductores, luminaria, música e incluso publicidad, con un alto nivel de improvisación, ya que era en vivo. En 1958 surge un género que logró consolidarse en el gusto del público televidente, la telenovela, ya que estos aparatos, al igual que su antecesora, la radio, logró acoplarse a la vida cotidiana de los mexicanos. En un principio estos seriales fueron definidos como exclusivos para una audiencia femenina, debido a que eran emitidas en horario matutino, momento en que las amas de casa se quedaban solas en el hogar. Con el tiempo estas historias abarcaron nuevas temáticas e incursionaron en nuevos horarios, con lo que lograron ganar un público masculino juvenil e infantil. Del género telenovela se desprenden varios subgéneros: el rosa, cenicienta, histórico, contenido social, entre muchos otros. En el caso que aquí compete nos abocaremos a hablar únicamente del melodrama histórico, los cuales se crearon en la mayoría de los casos en base a la historia oficial de México, con la intención de no manchar la imagen de algún héroe de la patria, ya que la historia ha sido una inacabable fuente de entretenimiento en los medios de comunicación, ya sea el cine, la televisión o incluso la literatura, donde nuestros personajes históricos aparecen representados con base en la historia oficial del país. Unos son los héroes y otros los villanos. No obstante, en algunos casos también podemos encontrar algunas facetas de dichos personajes que ponen en tela de juicio la historia oficial. En muchos de estos melodramas, estos personajes aparecen únicamente en los momentos clave de la historia, mientras que en otros de estos seriales también se hacen presentes sus facetas en la vida cotidiana mediante la ficción. Es aquí donde difiere la forma en que estas telenovelas abordan la historia de nuestro país. Dichos momentos ficticios los podemos verificar en su vida cotidiana, su relación con la familia, en los trabajos que desempeñaban, es decir, no solo aparecen sus campañas militares, ya que es indispensable que una telenovela de este género tenga un perfecto balance entre lo real y lo ficticio, para con ello retener la atención del público televidente. Es muy importante hacer mención del rol que juega la ficción, dado que este tipo de melodramas deben hacer una mezcla entre personajes y hechos históricos, con personas comunes y escenas cotidianas, con lo que se asume una cierta igualdad entre los héroes de nuestra historia con la comunidad. A pesar de que estas producciones son muy importantes dentro de la historia de la telenovela mexicana, ya que son un fenómeno meramente mexicano, muchos cometen el error de pensar que cuentan con el mismo formato que las de género época, sin saber que en realidad no siguen el mismo formato, dado que las primeras reproducen los hechos de determinado momento de la historia, mientras que las segundas, si bien están ambientadas en un momento histórico, la trama que gira en torno a los protagonistas puede variar. Es importante recalcar que todas estas telenovelas siguieron la historia oficial en la representación para el público. Con esto cumplen con un propósito dentro de los medios de comunicación, no solo la de entretener, sino también la de mostrar distintos pasajes de la historia, por lo que muchos de estos melodramas también entraron en lo que se conoce como contenido social. A continuación haremos un recorrido por los melodramas caseros que nos han representado momentos clave de la historia de nuestro país dentro de sus producciones, no sin antes mencionar los antecedentes de dichas producciones. Basta decir que cada una de estas producciones serán analizadas por separado, por lo que se le va a dedicar una cápsula distinta a cada una de ellas. Los invito a acompañarme en esta aventura.
telenovela Senda de Gloria. Fue producida en 1987, nuevamente bajo la tutela de Ernesto Alonso, con guión de Miguel Sabido, Eduardo Lizalde, Carlos Enrique Taboada, Antonio Moncel y Fausto Cerón Medina, y con dirección de Raúl Araiza, en colaboración con el IMSS. Se necesitaron 3 años de preparación y una inversión de 1.500 millones de pesos para llevar esta historia a la pantalla chica. Su ambientación es de los años de 1916 a 1939, el México posrevolucionario, porque presentó la vida política y dificultades que surgieron en el país en esas fechas. Protagonizada por la familia Álvarez, quienes narran y viven los acontecimientos de aquella época, cada uno desde una visión distinta. El general Eduardo Álvarez es un carrancista inquebrantable. Su esposa Fernanda, en cambio, es una mujer conservadora y religiosa. Luego tenemos a los hijos. Julieta, una mujer adelantada a su tiempo, está en contra de todos los que atentan contra la soberanía del país, así como de los códigos establecidos. Cuenta con ideales de justicia e igualdad, por lo que recalca el hecho de que las mujeres no tengan participación ciudadana. Después está Andrea, quien comparte los ideales de su hermana, pero debido a su educación no puede mostrar sus puntos de vista, ya que teme a lo que sus padres puedan pensar de ella. Finalmente tenemos a Antonio, un joven sacerdote que mantiene firmes sus principios religiosos, a tal grado que se involucra en la cristiada, como un soldado de la causa. Como punto y aparte tenemos a otro protagonista, fuera de la familia Álvarez, Manuel Fortuna, un empleado ferrocarrilero, más tarde periodista, que conoce a la familia Álvarez al momento que el ferrocarril en el que viajaban es asaltado. Fortuna hace frente a los bandidos para salvar a las hijas del general Álvarez. Es herido por uno de los bandidos y auxiliado por Andrea. Entre ellos dos hay una historia de amor, misma que atraviesa por los acontecimientos históricos, al igual que se enfrentan a las diferencias de clases sociales e ideología. Los Álvarez representan a una familia de clase social alta capitalina, en tiempos de la Revolución. Es por las características anteriormente mencionadas que se introducen en los distintos aspectos históricos del país, y con ellos se relacionan con los diferentes personajes de la vida política, social, económica y cultural. Cada uno de los protagonistas vincula su vida con un caudillo, con lo que se concibe la historia de México de manera distinta, ya que son testigos de las luchas por el poder. Los principales hechos históricos fueron el asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, los acalorados debates que se vivían en el Congreso, la emboscada y muerte de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, la presidencia por interinato de Adolfo de la Huerta, las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la cristiada, el asesinato de Obregón, los gobiernos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, y concluye con la presidencia de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. La trama de Senda de Gloria nos muestra los distintos aspectos de un solo episodio de la historia nacional. En el melodrama se hacen presentes las distintas luchas revolucionarias, con la novedad de que nos planteó el evento con un solo suceso en trayectoria lineal y unívoca. Involucró muchos aspectos de historia social, caracterizándose por su estupenda reconstrucción de la época. El vestuario y escenografía fueron seleccionados con mucho cuidado. Muchas de las locaciones fueron los mismos lugares en donde ocurrieron los hechos, para aportar una mayor verosimilitud, al igual que las perfectas interpretaciones que hicieron de Venustiano Carranza, Pancho Villa, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. Su intención no era la de limpiar la imagen de estos personajes históricos, sino más bien la de aportar una visión diferente a la oficial. En cierta forma, los personajes, tanto los reales como los ficticios, no hacían más que hablar para la historia. Esto llegó a molestar al teleauditorio, el hecho de que a cada rato mencionaran datos históricos, y no fuera muy desarrollada la ficción dentro de la familia Álvarez. Florence Toussaint menciona que hubo ciertas polémicas en torno al patrocinio de la telenovela, ya que muchos aseguran que fue el IMSS el patrocinador. Se llegó a cuestionar, ¿corresponde a una institución de salud hacer telenovelas? Curiosamente, en el momento en que se hizo difusión de esta telenovela, el Instituto Mexicano del Seguro Social
pasaba por un momento de crisis de legitimidad. A pesar de esto, el serial televisivo rompió con todos los esquemas de sus antecesoras, por lo que es considerada la mejor telenovela histórica en México. En 1988, Grupo Televisa retransmitió Senda de Gloria, los sábados en horario vespertino. Sin embargo, al ser año electoral donde los candidatos más fuertes a la presidencia eran Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente en turno, Miguel de la Madrid Hurtado, ordenó a Grupo Televisa sacar del aire la telenovela, ya que no quería que apareciera la imagen de Lázaro Cárdenas y su periodo presidencial en la pantalla, y con ello fortalecer la imagen del candidato opositor. El 30 de julio de 1988 se transmitió el último capítulo, donde el público solamente vio una sucesión de escenas que no formaban parte de la historia, con personajes que no tenían un orden de aparición definido. Andrew Charlois, en sus Ficciones de la Historia e Historias en Ficción, la historia en formato de telenovela, el caso de Senda de Gloria, menciona que esta telenovela representa el paso de una antigua generación de historiadores a una nueva, con más profesionales como Fausto Cerón Medina, Carlos Enrique Taboada y el equipo de la compañía Clio, propiedad de Enrique Krause, con lo que se marcó el fin de una era dentro de la telenovela histórica, ya que las siguientes dos telenovelas fueron enteramente dirigidas por Cerón Medina y Krause. Este último estableció un centro para asesorar este tipo de producciones. En conclusión, la telenovela histórica es un producto cultural mediático, el cual produce historiografía. Cuenta la historia de un momento concreto del país a partir de referentes ficcionales, pero también se debe tomar en cuenta la trama de un modo particular, con lo cual la industria televisiva se asegurará un éxito en la difusión del producto. La importancia de estas apariciones de nuestros personajes de la historia de México radica en que muchos de estos casos fueron humanizados, al bajarlos del pedestal donde la historia oficial los colocó, como mártires o caudillos, con lo que pueden llegar a ser incluso figuras divinas. Al ser dramatizados los hechos históricos, se tiene que hacer con cierta cautela, con la intención de despertar la emoción de los televidentes, lo que también sucede si solo siguen a un personaje específico, quien debe entrar en juego con los héroes nacionales y con los momentos históricos. Esos momentos por sí mismos lograron una identificación con el público, ya que forman parte de la creación de una identidad nacional, con lo que podemos asegurar que estas telenovelas pudieron establecer una relación más íntima con el público, al mostrar a nuestros personajes de la historia como seres de carne y hueso, cada uno con su propia personalidad, con aciertos y desaciertos. Las telenovelas históricas dieron a Televisa un cierto prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el monto de estos melodramas que fueron exportados a otros países fue más en un carácter convencional, sin grandes ambiciones artísticas. Ernesto Alonso fue el único interesado en producir estos melodramas. Su labor en el medio es muy elogiable, a tal grado que incluso hoy en día se le llama el señor telenovela. Existen quejas acerca de la estrategia de contar la historia de México, mediante el uso de la ficción. En su momento, Luis González y González dijo al respecto: "No creo que deban utilizarse personajes ficticios. La historia televisiva mezcla la historia con un aderezo de ficción, para mí innecesario. Se pueden hacer telehistorias con inteligencia sin la necesidad de meter elementos de ficción. La historia está comprometida con la verdad histórica, no con la ficción, pero sí es indispensable recurrir a la ficción, con la condición de no alterar el orden de los acontecimientos históricos. Si nos diéramos a la tarea de revisar la historia de la televisión mexicana, encontraremos la existencia de ciertos grupos que estaban a cargo de la creatividad al momento de realizar estas tramas. Dentro de la telenovela histórica también se dio este fenómeno en dos momentos concretos. El primero al principio, donde tuvimos a Ernesto Alonso,
Miguel Sabido y Miguel Alemán Valdés al frente, y el segundo al momento que Fausto Cerón Medina y Enrique Krause con su grupo Clio le hicieron cambios al formato. La telenovela histórica también tuvo sus particularidades dentro de la televisión nacional, ya que generó una estructura propia emanado del melodrama tradicional, a la vez que creaba su propia narrativa en particular. A su vez, la telenovela histórica entró en un periodo de innovación y estabilidad, con lo que nació un nuevo modelo de narrar historia a modo de ficción televisada. Los medios de comunicación sí nos pueden ayudar para aprender de nuestra historia, pero claro, nunca debemos olvidar que la intención por la que se hacen estas producciones, en el formato que sea, es entretener y no educar a un auditorio. Para eso existe otro género de telenovela, la de contenido social. Todavía hay muchos pasajes de la historia nacional que se pueden escenificar. Algún día puede aparecer un melodrama sobre la matanza de Tlatelolco, o sobre la nacionalización de la banca que proclamara el presidente José López Portillo. Hay quienes afirman que sería muy interesante un serial sobre los amores del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que mencionara Irma Serrano en su autobiografía A Calzón Amarrado. Lo importante no es solo representar un momento histórico, sino saberlo hacer con un sentido de entretenimiento.